La historia que estás a punto de escuchar no comienza con monstruos, sino con un nombre, Albert Weste. En la década de los años 40, Weste no era solo uno de los científicos más brillantes y respetados de los Estados Unidos, era un hombre de familia, un padre que adoraba a su única hija, Abigail. Ella era su mayor orgullo, una estudiante universitaria llena de vida, con una inteligencia que rivalizaba con la de su padre y una risa que iluminaba los oscuros pasillos de la base militar donde Albert pasaba sus días. Pero Albert Weste tenía una obsesión que superaba incluso su amor paternal, el Área 51. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el pánico a que otras potencias desarrollaran supersoldados llevó al gobierno a presionar a sus científicos. Albert estaba convencido de que la clave para la evolución humana no estaba en las máquinas, sino en la genética. Sin embargo, nadie se ofrecía como voluntario para las pruebas más radicales. Fue entonces cuando Albert cometió el error más grande de la historia de la ciencia. Miró a Abigail, no como a su hija, sino como al sujeto perfecto, joven, sana, con su propio ADN. Weste se hizo una pregunta que hoy te hago a ti: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por el progreso? ¿Entregarías lo que más amas para convertirte en el arquitecto del nuevo mundo? Abigail aceptó. Por amor a su padre, por patriotismo o quizás por una fe ciega en la ciencia, entró en las cámaras de experimentación del Área 51 sin saber que nunca volvería a ver la luz del sol. El experimento era simple en teoría pero devastador en la práctica: dosis masivas de radiación y una mezcla de químicos experimentales diseñados para fortalecer el tejido óseo y muscular. Al principio, todo parecía un éxito. Abigail reportaba un aumento en su fuerza y resistencia. Albert anotaba cada progreso con manos temblorosas de orgullo. Pero el orgullo, general, es el prólogo de la tragedia. Porque la genética no se deja dominar tan fácilmente, y pronto, la Abigail que Albert conocía empezó a desvanecerse para dar paso a algo distinto. El proceso fue una tortura lenta que ningún diario científico puede describir con justicia. Primero fue la piel. El suave cutis de Abigail empezó a arrugarse y a tornarse de un color grisáceo, endureciéndose hasta adquirir una textura similar al cuero o a la piel de un reptil. Su cabello, el cual solía cepillar con esmero, comenzó a caerse en mechones, dejando un cuero cabelludo lleno de llagas y supuraciones. Los médicos militares advirtieron a Weste que el metabolismo de su hija se estaba saliendo de control, pero él, sumido en una espiral de locura y negación, ordenó aumentar la dosis de hormonas. Las anomalías físicas se volvieron monstruosas. Su estatura creció de forma desproporcionada, superando los 2,5 metros. Sus extremidades se alargaron, sus dedos se volvieron ganchudos y sus uñas se transformaron en garras gruesas que rascaban el metal de su habitación durante las noches. Pero lo más aterrador fue el rostro. La mandíbula de Abigail se desencajó por completo para dar espacio a una dentadura irregular y afilada, y sus ojos, esos ojos que antes reflejaban inteligencia, se volvieron globos oculares salvajes, inyectados en sangre, que ya no reconocían a su padre. Abigail ya no hablaba, solo emitía un gruñido gutural que parecía salir del fondo de un abismo. El momento en que los científicos se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal no fue por un fallo de las máquinas, sino por un grito. Un grito de Abigail que no sonaba humano, sino como el lamento de 1000 almas rotas. Los colegas de Weste intentaron detener el proyecto, pero Albert se había convertido en un carcelero. Entraba a la celda de su propia hija, ahora convertida en una criatura de 3 metros de altura que apenas podía mantenerse en pie por su propio peso deforme. Cuentan los informes filtrados que Weste pasaba horas frente al cristal de observación, llorando mientras Abigail golpeaba la pared de acero, suplicando en un lenguaje de dolor que solo un padre podría entender. Fue en ese punto de no retorno donde la desesperación de Albert se transformó en horror puro. Se dio cuenta de que no había creado al soldado del futuro, sino que había condenado a su hija a ser un error de la naturaleza, una aberración que no podía morir, pero que ya no podía vivir.
El amor de un padre se convirtió en la condena de una especie. Para 1954, el Área 51 ya no era un centro de investigación para Albert Weste, era su purgatorio personal. El hombre que una vez caminó por esos pasillos con la frente en alto, ahora era una sombra que apenas podía sostener la mirada a sus colegas. Durante años, Albert se había encargado personalmente de llevar la comida a la celda de Abigail. No permitía que nadie más lo hiciera. Quizás era un último acto de protección, o quizás era la única forma que tenía de pedir perdón en silencio mientras observaba, a través de la pequeña rendija de acero, como esa masa de carne, garras y odio devoraba los restos de comida que él le entregaba. Pero una mañana, el peso de la conciencia fue más fuerte que el instinto de supervivencia. Albert West entró en su oficina, cerró la puerta con llave y se sentó frente a su escritorio. Dicen que en su última nota no pidió perdón a Dios, sino a su hija. Sus últimas palabras escritas fueron una orden directa y desesperada para el personal de la base: por favor, no la maten, pero sigan alimentándola. No dejen que muera como yo. El sonido de un solo disparo resonó en el ala médica, marcando el final del arquitecto del proyecto Abigail. Albert eligió el silencio de la muerte, dejando a su creación sola en la oscuridad profunda del desierto de Nevada. Tras el suicidio de Weste, el ejército de los Estados Unidos no tuvo la misma compasión retorcida. Para los generales, Abigail no era la hija de un genio, era un error logístico extremadamente caro. Mantener viva a una criatura de esa magnitud requería raciones de carne que no estaban dispuestos a desperdiciar en un experimento fallido. La orden fue inmediata y cruel: corten el suministro de comida. No abran la celda. Dejen que el tiempo haga lo que las balas no pudieron. Pero el hambre de un ser modificado genéticamente para la resistencia absoluta es algo que la lógica militar no calculó. Abigail no murió en días, ni en semanas. Lo que siguió fue una sinfonía de horror que aún hoy quita el sueño a los pocos ex empleados que se atreven a hablar. Durante meses, el sector 4 del Área 51 vibró con los golpes rítmicos de algo que intentaba atravesar paredes diseñadas para resistir explosiones. Eran golpes secos, brutales, seguidos de un sonido que nadie pudo olvidar: el llanto de una mujer que se transformaba en el rugido de una bestia hambrienta. Según la leyenda urbana más extendida en los foros de criptozoología y ufología, los sonidos nunca cesaron del todo. Los soldados que patrullan el perímetro del desierto en las noches más silenciosas informan de una anomalía acústica, un eco que parece venir desde las entrañas de la tierra. Describen un rasguño metálico constante, como si uñas de queratina endurecida estuvieran puliendo el acero desde el otro lado. Los que han estado más cerca, en los niveles subterráneos ahora clausurados, hablan de algo mucho más perturbador: el sonido de una voz femenina que intenta articular palabras, pero que termina rompiéndose en un aullido gutural que hace que los perros de la base se nieguen a entrar en ciertos pasillos. La teoría oficial dice que Abigail murió hace décadas de inanición. Pero los registros de consumo eléctrico del Área 51 muestran que ciertos sectores, vacíos, siguen manteniendo sistemas de ventilación activos. ¿Por qué ventilar una tumba? La respuesta, general, es la que mantiene viva la leyenda. Abigail sigue ahí, esperando en la oscuridad el momento en que alguien cometa el error de volver a abrir la puerta. Aquí es donde la historia deja de ser un cuento de fantasmas del siglo pasado para convertirse en una amenaza presente. Muchos escépticos señalan que las fotos que circulan en Internet, esas imágenes granuladas de una criatura deforme en una celda, son solo efectos especiales o montajes. Y quizás tengan razón, pero en el mundo de la contrainteligencia, la mejor forma de ocultar una verdad es disfrazarla de una mentira ridícula. ¿Y si las fotos fueron filtradas por el propio gobierno para que, cuando viéramos la realidad, pensáramos que es solo un meme de Internet? La teoría más inquietante sugiere que Abigail no fue un fracaso, sino una prueba de concepto exitosa. No buscaban un soldado estético, buscaban la inmortalidad biológica y la regeneración celular extrema.
Existen informes no confirmados de que el ADN de Abigail fue secuenciado antes de que ella desapareciera de los registros, y que ese código genético es la base de los nuevos experimentos con híbridos humanos en las bases de Dulce y los niveles más profundos del Área 51. Abigail no fue el final de un proyecto, fue la madre de una nueva especie de armas biológicas que ya no necesitan ser humanas. Si miras los registros de personas desaparecidas en los estados de Nevada y Arizona, encontrarás patrones que desafían la estadística: vagabundos, personas sin familia, viajeros solitarios que se evaporan cerca de las zonas restringidas. ¿Es posible que el gobierno haya perfeccionado el método de Albert Weste? Hoy en día, con la edición genética CRISPR y la inteligencia artificial, no necesitarían décadas para transformar a un ser humano, podrían hacerlo en meses. La tragedia de Abigail Weste fue el prototipo de una era en la que el cuerpo humano es simplemente hardware que el Estado puede reprogramar a su antojo. Abigail no está muerta, ella es el estándar de lo que la ciencia sin ética está dispuesta a hacer. Albert Weste sacrificó a su hija por un ideal. El gobierno sacrificó a Albert por un secreto. Y nosotros, general, sacrificamos nuestra tranquilidad cada vez que nos asomamos a estos expedientes. Pero ahora la pregunta es para ti: ¿crees que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay alguien gritando en una celda de concreto a cientos de metros bajo el desierto de Nevada? ¿Crees que Abigail fue la única, o crees que el gobierno tiene actualmente sujetos de prueba, humanos bajo su control? Déjame tu teoría más oscura en los comentarios. No olvides que en la biblioteca de los muertos, cada susurro es un registro y cada duda es una grieta en la verdad oficial. Soy el comandante de Expediente 2026. Mantén tus puertas cerradas y tus ojos abiertos. Nos vemos en la próxima incursión. Aquí es donde la historia deja de ser un cuento de fantasmas del siglo pasado para convertirse en una amenaza presente. Muchos escépticos señalan que las fotos que circulan en Internet, esas imágenes granuladas de una criatura deforme, son solo efectos especiales. Y quizás tengan razón, pero en el mundo de la contrainteligencia, la mejor forma de ocultar una verdad es disfrazarla de una leyenda urbana ridícula. ¿Y si esas filtraciones fueron planeadas? ¿Y si el gobierno permite que hablemos de Abigail para que miremos hacia el pasado, mientras en los niveles más profundos de las instalaciones actuales, el experimento ha alcanzado su perfección? La tragedia de Abigail no fue un error, fue una prueba de concepto. No buscaban un soldado, buscaban la maleabilidad absoluta de la carne humana. Lo que Albert Weste inició con radiación rudimentaria, hoy se perfecciona con edición genética CRISPR y nanotecnología. Abigail no fue el final, fue el prototipo de una era donde el cuerpo humano es simplemente hardware que el Estado puede reprogramar a su antojo. Albert Weste sacrificó a su hija por un ideal. El gobierno sacrificó a Albert por un secreto. Y nosotros sacrificamos nuestra tranquilidad cada vez que nos asomamos a estos expedientes. Pero antes de cerrar este archivo, debo preguntarte algo que te perseguirá esta noche. ¿Crees realmente que el proyecto se detuvo con Abigail? ¿Crees que el gobierno tiene sujetos de prueba humanos bajo el desierto en este preciso momento, mientras tú ves este vídeo desde la comodidad de tu hogar? Déjame tu teoría más oscura en los comentarios. No olvides que en la biblioteca de los muertos, el silencio es cómplice. Soy el comandante de Expediente 2026. Mantén tus puertas cerradas y tus ojos abiertos, porque a veces, los secretos no se quedan enterrados bajo el desierto, a veces, simplemente aprenden a trepar por las paredes. La sesión ha terminado.